Agua, Dionisio de la Paz reactiva imaginarios vinculados a las cosmologías taínas desde un lenguaje abstracto y gestual. La obra no busca reconstruir un pasado intacto, sino explorar cómo ciertos relatos ancestrales persisten, se transforman y reaparecen dentro de la imaginación contemporánea del Caribe. Entre color, movimiento y materia, el mito emerge aquí como una forma activa de memoria cultural. Señoras, señores, a continuación, la música de las palabras. José Mármol de República Dominicana, Soledad Álvarez de República Dominicana, Andrés Newman de Argentina, España, conversan con Leandro Pérez de España. Hay textos que se leen y otros que se escuchan. Esta mesa reúne voces para explorar el ritmo, la sonoridad y la tradición oral como esencia de la poesía contemporánea. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por invitarnos, que es un lujazo este mar de palabras donde estamos navegando. Me acompañan dos de los principales poetas caribeños, Soledad y José, Yochi, y no quiero ser irónico, no podemos ser irónicos después de la otra mesa, con lo cual no voy a decir que es uno de los mejores escritores argentinos porque sería mentira. Tengo que decir que es uno de los mejores escritores argentinos y españoles, porque tiene la doble nacionalidad. Y esta mañana nos hemos puesto algunos una camiseta que nos ha pedido Daniel Morzinski, el gran fotógrafo de este festival. Él se ha puesto la argentina, yo la española, pero podía haber usado la española, ¿no? Vamos a hablar de la música de las palabras. Quiero empezar pidiendo algo que ellos no saben, que es que me digan la música de una palabra, que elijan simplemente una palabra. Elige una palabra y no digas nada más, por favor. Solo una. Sol. Sol. Otra palabra. Ínclito. Ahora nos la explicas. Balbuceo. Vale. ¿Qué te inspira, qué música te inspira a ti la palabra sol? Que ha elegido ella. Sol, la de ella. El astro rey. ¿Perdón? El astro rey. Muy bien. ¿Qué te inspira a ti, Ínclito? Bueno, toda clase de sentimientos esdrújulos. Por eso la escogí. Vamos bien. ¿Qué te inspira a ti, Balbuceo? Infancia. Para hablar de la música de las palabras, también me gustaría que eligierais un verso vuestro, solo un verso ahora, y que lo eligieras por su musicalidad, si es posible. Después de tanto amor, de tanto arder. Y ahora ya sí que te pido a ti esa explicación sobre la música de ese verso. Una explicación sobre la música. Una aspiración. Una explicación. Explicación. Sí, perdón. Después de tanto amor, de tanto arder. Son 6, es decir, es una especie de métrica, hay un hiato, pero creo que la música viene de ahí. Viene de la cantidad del sonido, de los acentos, después de tanto amor. Entonces ahí veo la música, la siento. Eso es. Te quiero pedir a ti lo mismo y a ti lo mismo. Un verso. Se me ocurre así. Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo. ¿Y la explicación? Es complicado. Ya lo creo, pero lo voy a intentar. Intencionalmente es el reto de cómo con las palabras podemos pintar el mundo, ¿no? En términos fonológicos, ¿verdad? Que es lo que interesa, qué música tienen esas palabras.
Hay dos formas. La música que tiene la palabra en sí misma, que fue como empezaste a interrogarnos, ¿no? Sí. Con una sola palabra. Y la música que genera la concatenación de esas palabras. Hay pues música, hay un sonido particular en cada palabra, en la unión de esas palabras y por supuesto en la morfología completa del verso. Muy bien. Un verso también, por favor. Me estaba acordando de uno que dice: aprendí con mi abuelo a plantar árboles, que es, aparte de un endecasílabo, me doy cuenta ahora, no me había dado cuenta antes de recordarlo, que se basa en la repetición de la letra A, que no solamente alitera aprendí, abuelo, árbol, sino que enhebra esos tres vocablos, el aprendizaje, el árbol, el abuelo o el ancestro, y la raíz del árbol, que es la que te une con tu abuelo, con quien plantaste un árbol. Quiero decir que a veces los juegos de palabras que más nos conmueven son los que detrás de una repetición fonética o rítmica nos recuerdan y fijan para siempre una emoción. En este caso, la letra A de la palabra abuelo. Muy bien. Cuando estemos a punto de terminar, les voy a pedir, por eso os lo digo ya, os lo adelanto, que recitéis, si es posible que sea corto, un poema que os guste especialmente por su musicalidad. Pensadlo, que tenemos tiempo, y el que quiera puede ser una estrofa, un poema más o menos largo, lo que os apetezca. ¿Vale? Entrando ya en otra pregunta. ¿En qué momento, como lector, porque creo que somos primero lectores antes que escritores o poetas, uno se da cuenta de lo que escribe también se lee, se escucha, donde esas palabras ya suenan en tu cabeza y también en tu voz cuando las lees? Como lectora, como poeta, ¿en qué momento llega para ti esa situación? La sensación me llega de antes de escribir. Es decir, comienzo a querer expresar algo, apresar algo, y casi siempre el verso me comienza con un ritmo. Siempre, en mi caso, antes que el sentimiento siempre conlleva una melodía. Hay algo que todavía no he podido descubrir del todo y estoy en camino, que es la música de la desesperación. Pero sí la música, por ejemplo, ese querer expresar el amor casi siempre me viene con una música. Puede ser una contentura y entonces acudo a versos más cortos. Puede ser una sensación de tristeza y entonces son versos más largos. Pero si tú te referías a cuándo surge esa conciencia de la música, de la palabra, siempre surge antes de escribirlo. Cuando escribo, estoy en la página en blanco, ya tengo la música en la cabeza. Siempre la música precede a la palabra misma, en mi caso. Yo pienso que en buena medida el desafío mayor de un poeta, puede que lo sea también de un prosista, pero de un poeta es cómo hacer hablar el silencio, cómo imprimirle un sentido a un vacío que es lo que precede a la génesis del poema. No hay nada. No quiero decir que nuestra mente esté en blanco, pero está casi, como decía Aristóteles, como una tabla rasa a la que entonces hay que ponerle unas palabras que van a generar un sentido. En mi caso, ahora pensando lo que lo preguntas, no ocurriría nada si no tuviese yo ese llamado rítmico. Así como decía Soledad, hay un aluvión de palabras, pero si no tienen una estructura rítmica definida, no tengo la primera línea del poema. Si tengo la primera línea del poema, entonces, y estoy conforme con cómo fluye, cómo suena. Si es un contexto de dolor, pues
hay una música también para el dolor, ¿no? Si dijéramos, Vallejo, ¿verdad? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Eso tiene una estructura rítmica, hay una música allí dentro por más que duela. Si yo no tengo la sospecha de eso, no hay poema. Andrés. Estaba acordándome de algo que dijo Paul Valéry respecto de la sintaxis. Decía que la sintaxis es un movimiento del alma. Y la idea de que elementos que solemos asociar a tediosas cuestiones escolares, no eso, la métrica, la sintaxis, la prosodia, son sin embargo herramientas emocionales y en ocasiones hasta espirituales. Pienso en Bach, que es una especie de matemática sagrada, es decir, hay una alianza secreta entre la estructura o la armonía formal de las cosas y emociones que solemos asociar a lo que no tiene forma, a lo caótico, y sin embargo no. Sin embargo, efectivamente hay un ritmo secreto de las cosas, y al decir hay un ritmo secreto de las cosas me doy cuenta de que se me está escapando un endecasílabo, por algo será. Y también pienso que en el fondo todo lo que sucede en la escritura tiene que ver con el oído, pero no siempre eso se resuelve en forma simétrica o lo que entendemos por armonía clásica, porque a veces la síncopa, el cambio de ritmo, incluso el ruido, puede ser un recurso deliberado de la escritura, ¿no? Es decir, que el oído tiene un paladar amplio, por decirlo de algún modo extraño o sinestésico. Y creo que lo que decía José del silencio me interesa porque, claro, el silencio no solamente es el punto de partida del texto, sino que un poema necesita incluir silencios, sugerencias, cosas no del todo dichas, igual que en una partitura. Esto es una cosa fascinante que en la música se ve claramente y a veces en la literatura nos cuesta. El silencio en una partitura se escribe. Tú escribes un silencio y hay silencios con distintas duraciones, un silencio de corchea, un silencio de fusa, de semifusa, que se mida la longitud del silencio. En música es algo absolutamente prodigioso y un poema de un modo secreto puede conseguirlo también. Entonces no es ya solo porque la poesía, digamos, dialogue con lo silencioso, con lo inefable, sino en un sentido más material, más del cuerpo del oído. Los poemas tienen su silencio. En el verso que tú has citado, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que si no me equivoco es un verso alejandrino, 7 y 7, las pausas naturales de ese poema, hay golpes en la vida, no puedes no parar, tan fuertes, yo no sé. Esa estructura tripartita de ese verso coincide con la respiración que se te entrecorta cuando ese golpe de la vida te golpea. Entonces creo que cuando la poesía consigue eso, que el ritmo, la sintaxis y la emoción converjan en un verso, sentimos que se produce el milagro musical de la poesía. Claro, por ejemplo, a propósito de eso que señalas, Andrés, cuando se me ocurrió la palabra ínclito, es porque pensaba, ¿verdad?, en ese poema de Rubén Darío, ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. O sea, ahí hay un ritmo, ¿ves? Pero no es el ritmo, como decías, pausado, no. Aquí hay un tono épico, aquí hay un tono ya más elevado. Perdón, y ya viene el cortejo, ya se oyen los... Claro. Hay todo el desfile, ¿no? Y lo sientes. Y es una estructura rítmica después de todo. El oído os hace corregir. Todos los lectores están acostumbrados a ver el libro ya hecho, el poema ya terminado. Pero saben ustedes que estamos continuamente corrigiendo, tachando, a veces por el oído. Sí, porque yo pienso que mucha gente piensa que la poesía es inefable. Es decir, está mucho esa idea romántica del numen, de la inspiración, de la idea que surge, quizás de esa nada que tú dices,
Pero hay otro aspecto del poema, que es el aspecto que a mí además me interesa mucho, ya a estas alturas quizás porque ya estoy media avanzadita en edad, que es el aspecto puramente técnico de la poesía. Si hay por supuesto que hay una inspiración, por supuesto que hay un verso o una idea que te persigue días y días y días, y de repente de esa nada surge esa chispa, pero puede ser una palabra, puede ser una línea, pero después hay que sentarse. Y yo, por lo menos, tú tienes que decirlo, y lo dices, y lo oyes, y lo ves y lo escribes. Buscas también el espacio en la página. Hablaban del silencio. El silencio también se hace en la página. Es decir, por ejemplo, está Blanco, el poema de Paz, que es ejemplar en ese sentido. Tú buscas el silencio en la página, pero buscas también el silencio no solamente en la distribución del verso, sino también en el tipo de palabras que usas. Y tú sabes que tienes que usar ese silencio y que la palabra que vas a cambiar va a provocar ese silencio que tú andas buscando. Para mí es lo fascinante de la poesía, cómo uno de esa inspiración tiene que producir un poema que funcione en términos sintácticos y en términos rítmicos y que sea una totalidad. Yo pienso que es la exigencia mayor y es el trabajo para mí fascinante de un poema cuando tú piensas que está terminado. Y cuidado, que tú piensas que está terminado, lo llevas al libro y cuando estás corrigiendo vuelves y corriges otra vez. Y tenemos amigos que corrigen 10 veces un poema. Franklin Mieses Burgos, por ejemplo, uno de los más excelsos poetas dominicanos, corregía hasta el último momento y hacía varias ediciones corregidas del poema después. A propósito de eso, si pensáramos, por ejemplo, en dos guías, ¿verdad? Una es aquella expresión de Huidobro, ¿no? El adjetivo, cuando no da vida, mata. Entonces, lo que nosotros, como en la estructura del poema, al menos yo, lo que trato siempre de matar es aquello que no va con la estructura fónica de esa primera línea que ya yo había conseguido. Si no cuadra el adjetivo, si no cuadra el sustantivo, lo mato, pero sin piedad. Y lo otro es esa claridad que hay que tener, ¿verdad? Porque recuerden que el de la poesía es un lenguaje de síntesis. Cuando un prosista, y Andrés que maneja ambos recursos, en una página en prosa de una de tus novelas, entras en detalles y te explayas, ¿no? Pero cuando escribes un aforismo o escribes un poema, es otro mundo. Síntesis, palabra esencial en el tiempo, decía Machado. La otra guía es aquella que ha pautado Cabrera Infante. Literatura es tachar. A veces creemos que literatura es agregar a lo que ya tenemos. Y resulta que no. Que mientras más tachamos, mejor puede ser el resultado. Sí, ahora que hablabas primero de Rubén Darío y después de Machado y de esa retórica que hoy, en cierto sentido, ¿no? De Rubén Darío nos da un poco de risa, ¿no? Lo de ínclitas razas ubérrimas es como eso de que púberes canéforas te ofrenden el acanto y que decía Lorca, solo entendí qué, ¿no? Me recordaba a esta anécdota maravillosa del Juan de Mairena de Machado, en que Juan de Mairena, que es un profesor, un docente imaginario que da clase para sus estudiantes y les está dando una clase de poesía, y entonces le pregunta, a ver, Juanito, ¿cómo se dice en lengua poética los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa? Y Juanito contesta, lo que pasa en la calle. Y dice el profesor, tiene un 10, siéntese. Entonces, efectivamente, a veces el poema no es tanto la entrada en la retórica, sino un combate contra la retórica. Es decir, la poesía tiene algo también de desentumecer las estructuras formales de la lengua. A veces eso genera grandes experimentos verbales o vanguardias, pero otras veces genera una especie de sencillez complejísima. Y
Y en cuanto a la corrección, tengo un problema conceptual con la idea de corregir, ¿no? Primero porque la corrección parte etimológicamente de lo correcto. Parece que corregir sería dirigirse a lo correcto. Y a veces trabajamos un texto para deformarlo un poco, para volverlo más oblicuo, para que sea un poco menos correcto, ¿no? Y en ese sentido creo más en la reescritura que en la corrección, ¿no? Porque la corrección parte de la idea de que la mayor parte del trabajo está hecha y que quedan pequeños detalles de pulido, ¿no? Y la reescritura es como más salvaje. Y creo que eso, sobre todo en la poesía, es muy claro. Un poema no se corrige, se reescribe, eso quiero decir, ¿no? Desde el primer manuscrito de un poema hasta la versión final, no tenemos un lento pulido. Tenemos muchas veces la retirada de la mitad del texto, dejamos solamente la última estrofa, empezamos de nuevo. Muchas veces el poema se va borrando a sí mismo, se va como devorando la cola, y en ese sentido el poema perfecto es el que termina casi desapareciendo. De hecho, algunos aforismos son un acto de reducción de un párrafo. Es decir, que nunca sabes en ese sentido si el poema es un ejercicio de síntesis, como tú dices, una especie de acto de mutilación salvaje. Y creo que muchas veces la poesía fragmentaria se logra demoliendo gran parte de un poema que podía pertenecer a un conjunto más grande. Y en cuanto a poetas que reescriben incansablemente su propia obra, a mí me simpatizan mucho porque, bueno, es un acto de neurosis y de inseguridad, y creo que está bien identificarse con esa parte. Y me estaba acordando de Juan Ramón Jiménez, que estaba tan obsesionado con reescribir su obra que iba a casa de sus amigos que tenían sus primeras ediciones de los primeros libros y los secuestraba. Era un cleptómano de su propia obra. Iba robando los libros para que la gente no tuviera las versiones antiguas de sus poemas, porque no soportaba saber que ahí había un verso que él había corregido. Y en efecto, creo que ese es el ejemplo más radical de reescritura. Un poema jamás se termina, y tampoco cuando se publica. O sea que en el fondo publicar un poema es una derrota, porque es fingir que ese poema ya no necesita ser reescrito. En el fondo, los poemas deberían seguir reescribiéndose, incluso póstumamente. Eso no es irónico, ¿no? No es irónico eso, ¿no? Pero a veces No, también, es trágico, porque nos gustaría, pero no podemos. pero a veces también, no sé si les pasa, hay poemas que tú quieres reescribir y reescribir, porque después que lo escribes, le coges rabia. A mí me ha pasado muchas veces, es decir, esa cosa de amar los libros, no, muchas veces uno dice, pero ¿para qué escribí eso? No quiero escribir eso, quiero reescribirlo, y escribes de nuevo el poema, porque muchas veces se dice que tú no siempre escribes un único poema, te puedes pasar la vida entera escribiendo lo mismo. Y a veces estás en una lectura, ¿verdad? Y hay un público que está más o menos informado de tu obra, y entonces te piden un poema, y yo digo, pero otra vez, o sea, voy a tener que leerlo de nuevo, porque no me gusta quizás, ¿no? Pero hay que leerlo, ¿eh? Y me parece un castigo de vez en cuando, ¿no? Es que muchas veces leer los poemas que uno escribe es un castigo. Yo el castigo os he dicho que elijáis uno que os guste, no uno que detestéis, ¿eh? ¡Ojo! Pero bueno, la música que os rodea, ya sea la música de canciones, de clásica, ¿os influye tanto como la música que leéis? Es decir, como la poesía, la narrativa que leéis a la hora de escribir. A mí, en el caso mío, uno comienza siendo como muy formalito, pero a medida que va pasando el tiempo uno quiere desatarse, por lo menos tratar de ser un poco más informal. Y a mí me encanta, a todos los dominicanos nos encanta el bolero, por ejemplo. Y yo de repente soy muy bolerosa, a mí me encanta el bolero, además tengo una cultura de bolero bastante amplia. Y yo quería escribir boleros, porque a mí me parece que una de las cosas también como que no acabamos de aceptar es la cursilería. ¿Por qué no podemos ser cursi? Es decir, hay un miedo, sobre todo los poetas ahora modernos, le tienen miedo a decir lo que sienten y lo que piensan, pero sí lo voy a decir de una manera cursi.
Entonces quise escribir, en el caso mío, quise escribir unos poemas como boleros, es decir, si voy a ser una mujer romántica, y quizás un poco me salieron un poco irónicos, pero yo quería asumir a conciencia esa música, el bolero. Me hubiera encantado también escribir a ritmo de merengue, escribí un poema sobre merengue, pero no tengo el ritmo de merengue todavía en la poesía, pero me encantaría, voy a tratarlo. Yo me iría todavía un poquito más, sería un poquito más radical. Mi aspiración mayor es poder escribir un poema que sea una bachata, ¿no? Sí, de verdad. Pero espérate, De hecho, bachata en uno de mis libros libros hay un poema que es una bachata, ¿no? Porque después de todo, ese desgarramiento que hay en la letra de una bachata, a mí me parece fascinante. Y creo que concuerda con un verso de Borges, ¿eh? Todo poema con el tiempo termina en elegía, termina en dolor, ¿no? Y el bachatero para mí es el artífice por excelencia del amargue, del dolor. Entonces yo escribí un poema que es un poema, ¿verdad? No me lo sé, hay que buscarlo, pero dice algo así como: tiene que arrancarme de su ser esa mujer que duele en un quebranto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando lo leí dije, pero esto es una bachata, en definitiva, y le puse bachata, ¿no? Andrés, igual dices que quieres escribir un tango, pero Claro, pero has vivido en siento- Granada. Me siento Andrés, obligado Andrés o al cante escribió- hondo o al tango, según una de mis dos orillas. Voy a hacer eso entonces, digo, para complementar este catálogo de géneros populares que a veces son los géneros mayores. Estaba pensando, por un lado, saben que yo nací en Argentina, pero me crié en Andalucía y hablo de dos maneras, según la orilla en la que estoy, y a veces me confundo y no sé en qué orilla estoy. Pero por eso para mí es un gran placer estar aquí en la querida ciudad de Friburgo. Entonces estoy pensando primero en una seguirilla, que es un género tremendo y muy serio, ¿no? del cante hondo, que dice, digo porque es difícil escribir mejor, las seguirillas son siempre poemas como tanáticos, de muerte, ¿no? Dice: ar subí la escalera, leí al verdugo, me quitara la túnica blanca, la pusiera de luto, ¿no? Y un tango, estaba pensando en Naranjo en Flor, que tiene una estrofa de máxima filosofía cuando dice: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Me parece un programa de vida y es difícil encontrar, no sé, un poema de T.S. Eliot o de John Donne que llegue a ese nivel de síntesis intelectual. Ahora, en mi caso personal, es como más retorcido, más edípico, porque vengo de una familia de músicos. Mi mamá era violinista y mi papá era oboísta. Entonces a mí me criaron, y yo habrán comprendido que fracasé con la música, ¿no? Es decir, era malísimo tocando todos los instrumentos. Fui multiinstrumentista en el sentido que los toqué todos mal, y eso es un talento de algún modo, ¿no? Pero en mi familia, entonces, realmente todo se decía con música. Era una familia donde los sentimientos se expresaban mediante la música y lo que no alcanzaba en la conversación se decía poniendo alguna pieza musical. Y eso me generó al mismo tiempo un gran temor, una gran reverencia a la hora de pensar en escribir la letra de una canción, porque me pesaba toda esa tradición familiar. Pero, claro, era más un mundo de la música clásica, el de mi familia, y me escapé de ese mundo con el género canción, con los líder, ¿no? Las canciones del romanticismo, que en realidad eran el pop de la época. Y durante mucho tiempo escuché las canciones, cuando mi madre murió, escuché las canciones que a ella le gustaban y me las aprendí de memoria
y de algún modo cada vez que me las recito es como si conversara con ella. Estaba pensando que hay una cosa que quería deciros a vosotros, como soy castellano-español, me sale más el vosotros que el ustedes, o que el vos, es que sois un público fantástico. O sea, llevo aquí un día y pico y he estado en muchos eventos y hay pocos en los que el público continuamente esté interrumpiendo con sus maravillosos aplausos. Es una maravilla, la verdad, ¿eh? El aplauso, otros. Leandro, ¿y no será para que acabemos de una vez? No, que no, aplaudan? nos queda un cuarto de hora. Pero lo hemos hablado antes a algunos de los participantes, ¿no? que sois un público especial. Y este que es un sitio especial, Mar de Palabras, hay una cosa que igual es un deber para otro momento. Con Mar de Palabras se podría hacer un haiku. Tiene sus 5 sílabas y lo dejo para mientras alguien esté hablando y alguien esté contestando una pregunta, igual al final si a alguien se le ocurre uno, pues lo podéis decir, ¿no? O alguno de vosotros, ¿eh? Puede dar juego, ¿no? Claro, al final va a ser rápido esto del haiku, ¿eh? Bueno, Leonor sí que tiene ya bastante experiencia con el haiku. Eso es. Así que te vamos a dar el micrófono para que lo digas, ¿eh? Eso es. Con ustedes, Leonor El Múdesi. Este haiku lo pensé el año pasado cuando salí de aquí, que quedé tan impresionada con todo. Y dice, mar de palabras desoban en la orilla donde te espero. Muy bien. Ahí lo tienes, Leandro, ya está, ¿eh? Ha subido el listón. Si a alguno se le ocurre en algún momento, que levante la mano, ¿eh? Digo de vosotros 3. Comiencen a producir ahora. Eso de los aplausos que dijiste me encantó. Es complicado. ¿Ves? Y además que en el aplauso también hay música. Sí. Es decir, que es la manera de ellos. ¿No os parece también que gracias a la música de las palabras, a los poemas, compiten muy bien ahora los poemas con todo lo que nos encontramos en las redes sociales? Es decir, tanto en TikTok como en Instagram están llenos de poemas, de gente recitando poemas, además de otros contenidos. Y es precisamente porque los poemas no solo se leen, sino que se escuchan, ¿no? No sé si os habéis encontrado vosotros poemas vuestros en las redes, pero están allí. Sí, claro. Yo no veo las redes casi nunca. Ni has colgado cosas tuyas, te las ponemos nosotros de vez en cuando y no te has dado cuenta. Sí, bueno, yo estoy condenado a ello porque Soraya, mi esposa, siempre quiere que yo diga algo para colgar en las redes. Y resulta que cuando yo escribo redes, generalmente me sale reces, sin querer, ¿eh? Y entonces ahí hay una lucha muy fuerte, ¿no? Pero sí, claro, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Y ojalá que las redes sociales, en vez de que tengamos que definirlas como ese rincón del odio, de la desazón, de la frustración, de la maledicencia, tenga más poesía, ¿eh? En medio de la pandemia, yo recuerdo que justamente Soraya, mi esposa, me dijo, si la gente está en su casa y está triste y asustada, ¿por qué tú no cuelgas poemas en tu Instagram? Digo, ¿yo? Dice, sí, vamos a hacerlo. Bueno, y me condenó a ello como por un mes. Y resulta que se generó todo un movimiento. Y muchos de nosotros, y tú leíste un poema porque yo te invité, así que no lo recordabas. ¿Cuándo? En la pandemia. En la pandemia hicimos maravillas. Claro. Y la gente valoró muchísimo eso y tuvimos miles y miles de seguidores. Porque claro, fue un aliciente, ¿no? En un momento de incertidumbre, de mucha tristeza en todo el mundo, la poesía ocupó un espacio, ¿no? Aún fuera, volviendo a Borges, con un poco de elegía, ¿no? ¿Tú te encuentras en las redes?
A mí me encanta que haya poesía en las redes y estoy de acuerdo que me parece un contenido deseable en las redes sociales, ¿no? Que ordeñemos las redes sociales para que nos nutramos de poemas y no de otras sustancias más tóxicas. Me parece que, y volviendo un poco al género popular, la poesía nació como canto, se viralizó ambulantemente con la tradición trovadoresca, y si ejercemos un poquito la memoria vemos que en realidad las letras cantadas de todos los géneros, ya sean clásicos o populares, forman parte de esa tradición de gente que entona en voz alta unas palabras memorables que después deseablemente se viralizan. Entonces me parece que las redes son simplemente un eslabón más de esa tradición, y esa tradición, cuando desaparezcan las redes sociales e incluso las redes, continuará mediante otros mecanismos. Es en ese sentido, cuando haya un apocalipsis, que estamos, digamos, haciendo todo lo posible por lograrlo, sobrevivirán ciertos insectos y los poemas que alguien en alguna parte recitará. ¿Qué se puede decir? Creo que voy a ir pidiendo ya poemas. ¿Quién se anima a decir el primero? Un poema a cada uno, como os he pedido al principio. ¿Quién se va animando con alguno? ¿Alguien? Bueno, tú me emplazaste primero a mí antes de subir al escenario, así que te voy a complacer. Voy a decir un poema corto de memoria, a ver si la memoria no me traiciona. Este es mi primer libro, El ojo del arúspice. Se titula Estación de la rabia 2. Abre de los huesos reposo a hielo frágil. Los techos de zinc son espejos de congoja, y en cada galería recién pintada verde hay un dolor doblado en cuerpo de lamento. Florece en los relojes la línea de la espera, y no hay manos que se agiten, ni pañuelos abiertos, ni muchachos jugando bajo el peso de los chubascos. Solo pesarosas campanas como boomerangs repletos de golpes. Golpes de metal en todo seto corrigen mi apellido por ruinas que agonizan. No sé, alguien ha puesto su voz de nadie en mi hombro y me llama, eco enorme, tan pedrada papel mojado duro, tan navaja áspera al pie del alma. Gracias. Ella está buscando uno. Igual puedes, mientras tanto. Alguien que busca un poema de soledad en las redes, corran. Uno muy breve. Después de tanto amor, de tanto arder, de sentir que la tierra y el cielo, los mares y los desiertos se unían en el solo único instante del abrazo, del beso por el que valía la pena vivir, ¿quién iba a decir que se iría así, sin cerrar la puerta, sin decir nada? Bueno, se me ocurre que tal vez pueda completar el poema cuyo primer verso mencioné al principio, el del abuelo. No sé si ustedes tienen un recuerdo preferido, yo sí. Es el día en que mi abuelo me llevó a plantar un árbol, y además lo hizo con toda voluntad de sembrar una raíz, porque murió un par de días después y él sabía que se estaba muriendo, pero yo no. Así que me legó esa especie de refugio, de raíz que crece y también como de sombra a la que recurrir, ¿no? E incluso una raíz que se puede trasplantar, como ha terminado siendo el caso. Entonces el poema se titula El jardinero y dice así: aprendí con mi abuelo a plantar árboles. Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos, y sus raíces al principio no son demasiado profundas. A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra.
asustados del aire. Hoy no queda ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño, pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Nos quedan solo 2 minutos. Ya sé que solo era un poema, pero creo que la gozada es escucharlo. Entonces, si alguno se anima con otro, esto es un bis. Esto es un bis. No, yo soy narrador, yo no puedo hacer poesía. Gracias. Yo soy pésima yo nunca recuerdo ningún poema, pero voy a tratar de encontrar otro aquí. Mientras tanto... ¿Tienes uno? ¿Cuál? Sí, bueno. Qué bueno, gracias. Este se llama Clase de Cocina, gracias. Clase de Cocina. Arrancarle la piel a la cebolla, desafiante, sobre la tabla de cocina como en el poema La Palabra. Atravesar sus capas tiernas, su rojiza esfera, llegar a su rotundo, henchido corazón, a su pozo de cristal, a su médula, pero no con el cuchillo por el filo del corte, no con el ajeno utensilio y la pericia. Con las manos tendré que desgajarla, con las uñas escarbar su carnadura, y lloraré incontenibles lágrimas, y su sabor será mi sabor, y su olor agrio mi marca. Un poema cortito, Esquicio del vuelo. Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo y un vuelo que aún no tiene pájaro. Vuelo que se crea con su pájaro, pájaro agotado en los tonos de su vuelo. No voy a dibujar un pájaro volando, sino al mismo vuelo dibujándose. Y en mi turno de sentirme Dios, voy a crear un himno para el viento y la memoria. Gracias. Bueno, como mencioné a mi madre antes, voy a leer un breve poema sobre ella. Es una conversación póstuma con mi madre. Últimamente viajo para vos. Esta ciudad extraña, por ejemplo, se me hace familiar paseándola en tu nombre. Ahora cae la nieve. Es mentira, no cae. Pero te mereces jugar con esos copos que soñaste de niña en la ciudad donde nunca nevaba. Así que nieva, insisto, y una niña divaga alrededor de un poste. Saltando hacia vos, madre, ¿quién cuidará de quién? Mar de palabras. Terminamos con música de palabras. Gracias a todos.